Hola, hoy en esta serie de conferencias sobre la nueva disciplina metropolitana vamos a echar un vistazo a la gobernanza metropolitana. Como mencionamos anteriormente, administrar una metrópoli es como jugar al ajedrez en un taburete de 3 patas. El asiento del taburete es la gobernanza. Es el componente del genoma que mantiene las 3 patas unidas y en equilibrio. También es donde se basa la planificación estratégica y estructural del juego de ajedrez. El taburete es estratégico, el ajedrez es estructural. Veamos ambos. El taburete es el genoma piramidal. Las patas, social y económica, se están enfrentando. Tienes que manejar ese conflicto. La pata medioambiental, tanto urbana como natural, pueden antagonizar en algunos aspectos, pero ayudar en otros. Entonces, la gobernanza, en azul en el genoma, tiene que encontrar el equilibrio entre estas dicotomías, o tricotomías. Ese es el taburete de 3 patas, social, económico y medioambiental. Y la gobernanza, que tiene que crear equilibrio entre las 3 patas, manteniéndolas juntas. Si falta una de las piernas o está suelta, el taburete se cae. La gestión de ese equilibrio, como vimos en la presentación del componente, es el objetivo de la gobernanza. Entramos en detalle sobre cómo lograrlo a través del diálogo entre los sectores público y privado, como lo conversamos en la 5ª presentación. El sector público tiene diferentes niveles y ramas de poder. El diálogo necesario es difícil, se requiere actitud. Esa es una parte esencial de la inteligencia colectiva. El problema del diálogo sincrónico en el sector público es la estructura de niveles. El nivel nacional o estatal, el metropolitano y el urbano. La complejidad de la toma de decisiones matriciales de las metrópolis se asemeja más a los hechos del nivel nacional que al urbano. Su poder económico agregado es también una dificultad. Podemos organizar a una metrópoli como naciones. Hay 3 tipologías de gobierno nacional: unitario, federal y confederado. Confederado es una agregación de unidades. Las unidades mantienen su soberanía. Es una asociación de municipios. En este caso, la metrópoli es débil, los municipios son los que toman las decisiones. Si hay necesidad de una decisión metropolitana que no agrada a ninguna de las unidades municipales, abandona la asociación. Hay un límite para el funcionamiento de la metrópoli en lo que puede hacer. Las metrópolis necesitan resolver problemas metropolitanos, de escala metropolitana, no la suma de municipios. Los problemas nacionales no son la suma de los problemas municipales. Eso requeriría un gobierno federal o unitario descentralizado, delegado. En el sistema unitario, los ministerios centrales toman las decisiones que afectan a todas las infraestructuras y equipamientos del país, y por tanto, de la metrópoli. Puede tener un sistema centralizado en el que cada ministerio cree el suyo, o un sistema delegado en el que una autoridad designada por el gobierno coordina las intervenciones de los ministerios en ese territorio determinado. Es el caso de Francia, con la figura del préfet, designado por el presidente nacional. Si tuviera tal figura para la metrópoli, sería un sistema unitario delegado. Esa figura es de los niveles inferiores, y siguen siendo los ministerios los que deciden, o él es el vicepresidente en el caso de la metrópoli capital, y tiene autoridad para coordinar los ministerios. Coordinará diferentes inversiones y las muchas instituciones nacionales actuantes de un sistema unitario. Si esa persona, en lugar de ser nombrada y responsable ante el presidente, es elegida por la población, representa a la población y le rinde cuentas, no al presidente, entonces estamos en un sistema federal. Si la metrópoli es demasiado importante en la economía nacional, del 40 al 80%, entonces será difícil, ya que el gobierno nacional no estará interesado en devolver ese poder que puede convertirse en antagonista político. El ADN político no cede el poder, especialmente si puede volverse en su contra. Las metrópolis tienen ya un enorme poder económico. Hemos visto en las presentaciones anteriores, Tokio sería la 14ª nación del mundo si fuera una nación. Los Ángeles, la 15ª, Nueva York, puesto 16, Londres, 19, París, 20, etc. Las metrópolis son extremadamente poderosas y probablemente en el futuro tendríamos decisiones geopolíticas más significativas tomadas a nivel metropolitano que a nivel nacional. Estamos entrando en una nueva fase de gobernanza global. Muchos estados-nación de solo 200 años se están volviendo obsoletos. A modo de broma, presentamos aquí en este logo de la ONU revisado la posibilidad de tener una ONU que incorpore metrópolis. Las áreas urbanas, en su mayoría metrópolis, producen el 66% del PIB mundial. Hemos visto en conferencias anteriores que las 5 metrópolis estadounidenses son más importantes, producen alrededor del 1% cada una. Solo necesitaríamos 100 metrópolis eficientes para producir todo el PIB mundial. Es una broma. 60% del PIB nacional. El poder económico de las metrópolis es innegable. El poder político es el problema. Si una nación tiene solamente una metrópoli y esa metrópoli es el 60% del PIB nacional, ningún presidente querrá ver esa metrópoli con poder político. El alcalde o gobernador, la población elegida y controlando el 60 o 70% del PIB nacional, como Manila, El Cairo o Buenos Aires, puede enfrentarse de inmediato al presidente
presidente y convertirse en su principal oponente. Ningún presidente quiere fomentar por voluntad propia esa situación. 30% del PIB nacional. Tienes otras naciones donde la metrópoli principal es el 30% del PIB nacional, como lo son París, Londres o Madrid, más Barcelona. En ese rango puede tener la posibilidad de delegación o algún tipo de representatividad política. Luego tenemos países donde la metrópoli principal es solo el 5% del PIB nacional. Alemania con Frankfurt, Italia con Milán o China con Shanghai. Es más fácil para esos poderes nacionales, aunque unitarios, tener metrópolis con algún tipo de autogobierno. No tienen el peso para enfrentarse al poder central o al presidente, tal como es China o Alemania, donde el sistema federal ya tiene Stadtstaaten, ciudades-estados, como Bremen, Hamburgo y Berlín. En la metrópoli confederada puede encontrar varias fases de evolución. Primero, cognición. En primer lugar, es posible que solo tenga una mesa redonda. Reúne a todos los alcaldes, compartan sus proyectos. Puedes reaccionar y adaptarte al efecto transversal que puedan tener esos proyectos. 2. Coordinación. Luego se copian en los buenos proyectos. Tercero, cooperación. Pueden hacer proyectos juntos, será más barato y las economías de escala funcionarían en su beneficio. Cuarto, cooperación B. Podrían crear una agencia para administrar esas instalaciones. Ese es el enfoque más fomentado por los multilaterales, ya que el trabajo multilateral siempre es de interés nacional. Son organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la ADB, el BID, la FEDB o la ONU. Siempre priorizarán el interés nacional. Promover este tipo de enfoque está bien, mejor que nada. Pero tener un límite de eficiencia más allá de ese límite debe tener un enfoque delegado o federal. Para demostrar que las metrópolis son más eficientes cuando tienen un poder de decisión más autodefinido, permítame mencionar el ejemplo más referido en todo el mundo de una metrópolis exitosa, Singapur. ¿Por qué? Porque es una nación metrópolis y puede tomar las decisiones sobre todos los temas que conciernen al bienestar de la metrópoli. Singapur decide de los impuestos al presupuesto, de la legislación al comercio internacional, un enfoque integral, estratégico y estructural. Es una ciudad-estado renacentista que hizo de la riqueza de Europa con una dimensión metropolitana. En un sistema confederado o en el unitario no se puede tener lo mejor de la metrópoli. Debe poder comprender el complejo genoma de metrópolis, sus necesidades y potenciales, y tener un enfoque integral para la formulación de políticas. La gobernanza es el juego. Los proyectos y las instituciones son las dos caras de la misma moneda. Cuando su proyecto es colgar una pintura, debe comprender que necesita el hardware adecuado. Colgar el cuadro es el objetivo estratégico. El clavo es el proyecto estructural. El martillo es la institución para implementar el proyecto para lograr el objetivo. ¿Deberían anteponer la institución de gobierno al proyecto? Los numerosos fracasos de gobiernos y multilaterales en la realización de proyectos han producido sentimientos de impotencia convertidos en un cambio de moda para centrarse en las instituciones de gobernanza lejos de los proyectos. Debes entender que si tu medio para colgar la pintura es un clavo, necesitas un martillo. De lo contrario, si te enfocas en la institución antes de tener un objetivo y un proyecto, terminarás con un clavo en una mano y un destornillador en la otra. Pregunte a las organizaciones multilaterales si se sienten más exitosas en el desarrollo del mundo de lo que eran cuando se centraron, durante 50 años de su fundación, en proyectos. La pintura, los clavos y los martillos son parte del genoma. No se puede abordar uno independientemente de los demás. Estratégico y estructural integrado. Una vez que tienes el proyecto necesario y la herramienta necesaria pensada, tienes varias alternativas para elegir de acuerdo con tus capacidades. Tienes herramientas más o menos sofisticadas. Tienes instituciones más o menos sofisticadas. Pero todos harán el trabajo. Si su proyecto es un tornillo, puede elegir entre tener un taladro, un destornillador eléctrico o un simple destornillador para configurarlo. No tiene sentido utilizar un destornillador eléctrico donde no hay electricidad. Tienes que adaptarte a la gobernanza y las capacidades institucionales del país donde estás administrando tu metrópoli. Las películas de Hollywood son extremadamente complejas y requieren presupuestos enormes. Las películas de Bollywood están adaptadas a la cultura india en cuanto a capacidades técnicas y financieras. Son un ejemplo de éxito, no envidian a Hollywood. Y tienes a Nollywood, la industria cinematográfica de Nigeria, perfectamente adaptado a las preocupaciones y valores de la cultura nigeriana. Bajo presupuesto, $5,000. Viabilidades técnicas básicas, una cámara, 4 actores y una mansión. Nunca se muestran en un cine, se venden por millones en las calles de Lagos y otros lugares. Logras tu objetivo, cuelgas tu cuadro, atornillas su tornillo, y solo con un simple destornillador, sin necesidad de taladro. Pero debes entender, ojalá que la moda se aleje, que no puedes empezar a diseñar una herramienta, una institución, sin los objetivos estratégicos y estructurales en mente.
Puedes terminar con un cortador de pizza cuando lo que necesitas colgar es un cuadro. Hablando de adaptarse a las circunstancias, debes entender que la gobernanza es diferente cuando tienes una economía sumergida. El fenómeno de las sombras no se produce por sí solo. Cuando tienes un Estado fallido, tienes una economía sumergida. Los procesos económicos que el Estado no sabe incorporar a la luz. No es solo una economía sumergida, es también un desarrollo urbano en la sombra, un desarrollo descontrolado y un social en la sombra, redes de provisión social paralelas y gobernanza en la sombra. Las mafias que se apoderan de donde el Estado falla. Tienes los fenómenos de sombra en los 4 componentes del genoma. Si el Estado es incapaz de cumplir con sus funciones, la sociedad encontrará formas de hacerlo de otra manera. El reino de la sombra, a veces hasta el 70% de lo que está sucediendo, se llama el síndrome de Peter Pan. Peter Pan no controló su sombra, no pudo crecer, permaneció para siempre como un niño. Si un Estado no puede trabajar con todos sus activos y solo puede planificar y desempeñarse con el 30% de su fuerza potencial, nunca podrá desarrollarse. Necesita todo su potencial en un mundo competitivo y globalizado. De vuelta al principio, después de ver las metrópolis alternativas, la gobernanza debe diseñar un taburete, una estrategia y un tablero de ajedrez. No tiene sentido hacer uno sin el otro. Esas son las enseñanzas del genoma, la metromatriz y estas presentaciones. De lo contrario, terminarás con un cortador de pizza o una pieza decorativa. Ninguno de los dos satisfará las necesidades que tienes y seguirás dando vueltas otros 50 años tratando de lograr el desarrollo. Muchas gracias. Or you can end up designing that stool with 3 legs the other way around. So it might be a beautiful piece of furniture, but it's not playing the role it has to play, and you must not get things top down. Thank you very much. You can download these slides from the links in this page, and next time we are going to look at the Metro Finance. Thank you very much.